Muy buenas tardes. A esta hora nos encontramos desarrollando el trabajo final de la actividad número 4 del módulo de políticas públicas y familia de unidad, el Magíster de Familia e Intervención Social. Nuestro mapa conceptual aborda en el fondo la definición concreta de lo que son las políticas públicas como una herramienta del Estado para la transformación social. Eso es básicamente, y comenzaremos a desarrollarlo de la siguiente manera. ¿Qué son las políticas públicas? O más bien, ¿desde dónde se originan? Las políticas públicas se originan del Estado, ¿cierto? Sabemos que el Estado es un ente abstracto, ¿cierto? Por el cual se ejecutan todas las acciones de la función pública y todas las visiones filosóficas que tienen los gobiernos a la hora de ejercer el poder, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace el Estado? Procura el bien común, ¿cierto? Y esto lo podemos ir definiendo a través de las necesidades que tienen los grupos humanos dentro de nuestra sociedad. Y además es muy importante señalar en esta misma perspectiva del Estado que además Chile es un Estado subsidiario por su definición filosófica y por su modelo económico neoliberal, y aquello consiste en el hecho de que cuando las personas y las instituciones o los grupos intermedios fracasan, es el Estado que interviene. ¿Y cómo interviene? A través de las políticas públicas, ¿cierto? Y como ya lo decíamos, las políticas públicas son incumbentes a toda la población de un territorio nacional o de un país, ¿cierto? Y en este sentido, en el ámbito de familia, no quedan exentos ninguna persona, pues las políticas públicas en el ámbito de familia están orientadas a hombres, mujeres, niños, niñas y adolescentes, pero también a aquellas personas que hoy día se incluyen en otras nomenclaturas respecto de la identidad de género, ¿cierto? Y todos, en base a todas estas perspectivas y ciclos vitales, hay una política pública donde el Estado ha desarrollado una intervención en materia de familia. ¿Por qué hoy día nuestro mapa conceptual aborda como eje específico las políticas públicas en el ámbito de familia? Precisamente porque es el campo de acción en el cual nos estamos especializando, ¿cierto? Entonces, por esa razón, podemos señalar que desde 1990, en materias de ley, que también son políticas públicas, han cambiado distintos paradigmas. Por ejemplo, antiguamente en la ley de menores, los niños, niñas y adolescentes eran cosificados y eran objetos de propiedad de la familia. Hoy día la nueva ley de familia y la adscripción a la Convención Internacional de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes los circunscribe como garantes de derechos personalísimos ajenos a todo tercero extraño o del grupo familiar. Las personas, los niños, niñas y adolescentes tienen sus propios derechos, y esto es parte de una visión y de un compromiso del Estado que se plasma a través de una política pública. Del mismo modo está la asistencia jurídica y distintos planes y programas en cómo estos se manifiestan. Ahora, ¿cuál es la funcionalidad de las políticas públicas? ¿En qué consiste? Bueno, las políticas públicas tienen que acotar ciertas discusiones, ¿cierto? Que las discusiones siempre se dan probablemente a nivel político, producto de una evidencia, de una necesidad social, y estas discusiones tienen que decantar en diferenciación y definición de problemáticas que resulten ser contingentes para ser abordadas por el aparato público, ¿cierto? Organizar al grupo humano, orientar la ejecución de las políticas públicas. ¿Para qué? Para lograr lo que decíamos en un principio, es el bien común. El objetivo de las políticas públicas principalmente es resolver conflictos, abordar la conflictividad, organizar los estamentos que intervienen en el abordaje de las políticas públicas a la población misma y desarrollar esta praxis en orden y propiedad, orientado, como le decíamos, al bien común. ¿Por qué señalábamos en un principio que nuestro mapa conceptual tenía como eje principal la familia? Precisamente porque el Estado de Chile, a través de su Carta Fundamental, en el artículo primero, inciso segundo, señala que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Sin definir un arquetipo exacto de lo que es familia, hoy día sabemos que los desafíos son las distintas nomenclaturas de familias ensambladas, familias extendidas, familias tradicionales, pero no existe un único
estereotipo de lo que son las familias. Por tanto, al Estado de Chile le asiste la obligación de seguir trabajando en la innovación de las políticas públicas. ¿Cómo operan las políticas públicas? Ya sea, por ejemplo, como estas leyes que han modificado toda la concepción filosófica de lo que son los niños, niñas y adolescentes, de lo que son las familias, de lo que es el matrimonio, con el acuerdo de unión civil, que viene a modificar y romper este paradigma de antaño. Del mismo modo, hay intervenciones que son de carácter focalizado y aquellas son las que se ejecutan a través de programas que pueden decantar o inclinarse respecto de una posición socioeconómica, de vulnerabilidad, por rango etario, por ciclo vital, o inclusive por temáticas, por ejemplo, la relación directa y regular de padre con los hijos, o también, por ejemplo, ¿cómo se llama? La nomenclatura de las distintas familias. Una de las críticas que puedo hacer para finalizar este video es la sectoralización de la ejecución de las políticas públicas, de los programas y las planificaciones que carecen de cierta integralidad para que todos los sujetos, comunidades y grupos humanos objeto de intervención tengan un cruce adecuado de la información y de la intervención que se está desarrollando de forma multidimensional para evitar la colisión entre instituciones y derechos que a veces se discuten o que se pretenden defender en el contexto de la familia. Esto ha sido una breve introducción al mapa conceptual de lo que son las políticas públicas en materia de familia, y con esto cerramos la unidad 4 de políticas públicas y familia.